sobre el tema de la SUNEDU. Y es que en las últimas horas SUNEDU se ha visto en el ojo de la tormenta. Una denuncia periodística reveló que el nuevo superintendente Manuel Castillo habría favorecido a su ex cliente y amigo Santos Montaño para que sea elegido como rector de la Universidad Nacional de Piura. Para hablar sobre este tema ya estamos en contacto con el investigador y ex ministro de Educación Ricardo Cuenca. Muy buenos días, señor Cuenca, bienvenido a Radio Nacional. Muy buenos días, Ricardo, Michael, un gusto saludarlos y a todos quienes nos están escuchando. ¿Podríamos decir que hay una crisis de SUNEDU luego de momentos difíciles, por ejemplo, con esta modificación, con este cambio de directorio, y ahora viendo que se trataría de una presunta irregularidad la forma en que se ha nombrado a un rector de una universidad? Hay una crisis de la universidad peruana, no solo de la SUNEDU, porque aquello que afecta a la SUNEDU afecta directamente a los jóvenes, a las familias y a la educación universitaria, ¿no? Entonces, cualquier asunto que enlode el proceso de trabajo de la SUNEDU o que vaya contra de los principios de la reforma, son un problema de SUNEDU, pero sobre todo son un problema de los jóvenes, ¿no? Entonces, por un lado, hay un proceso, como nos hemos enterado todos por los medios, legal que se ha iniciado para tratar de investigar y esclarecer qué es lo que ha sucedido. Pero lo que hay que estar todos muy atentos, sobre todo los jóvenes universitarios, a que esto no vaya a afectar el trabajo principal de la SUNEDU, que era garantizar condiciones básicas de calidad en las universidades, ¿no? Claro, y en ese contexto hay que ser de alguna manera conscientes porque en el Congreso de la República también se ha planteado esta propuesta para la creación de más universidades, en promedio de 40, y uno se pregunta también, señor Cuenca, ¿cuál va a ser el trabajo de la SUNEDU si con las universidades, las pocas universidades que tenemos, están saltando ese tipo de irregularidades? Imagínense con 40 universidades más. Sí, claro que sí. Yo siempre he sostenido que uno de los problemas principales o de las características principales de la contrarreforma universitaria ha sido que los intereses particulares se han puesto por encima de los intereses nacionales. Ya vengan estos de intereses privados o públicos. El plantear 40 universidades más es jugar con las expectativas de los jóvenes en lugar de tener una planificación real para no tener el número de 142 universidades que tenían, 50 de ellas por lo menos no tenían condiciones básicas de calidad. Entonces lo que hay que hacer es tener un trabajo, como se hace seriamente en otros países, de planificación de crecimiento de esa oferta para que efectivamente sea mayor pero de calidad. Porque si tenemos más universidades y no son de calidad, el problema no se soluciona, sino que al contrario se agrava, ¿no? ¿Debería ampliarse o volverse a tocar esta moratoria que durante 10 años rigió, pero que ahora, cuando ya no existe, cuando está levantada, tenemos justamente toda esta cantidad de propuestas a nivel del Parlamento, muchas de ellas, claro, declarativas, y a veces llama la atención que sean declarativas porque, claro, ni siquiera se explica cuál sería el procedimiento, qué tipo de facultades tendría y cuál sería el alcance justamente que se lograría? Lo que pasa es que las leyes declarativas son una estrategia que usan muchos congresistas para, entre comillas, rendir cuenta con sus electores y dicen, miren, he aprobado a nivel declarativo que se crea una universidad. Pero la creación de una universidad pública, que es por ley, tiene que pasar por un procedimiento mucho más largo que la declaración de interés que pueda salir del Congreso. Entre ellos, ver qué pasa con el presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas que se requiere para montar una universidad, ¿no? Entonces, yo creo que la moratoria todavía debería funcionar en el país, sobre todo en un momento en el que ahora estamos de contrarreforma universitaria, para no perder el pulso y el orden que le hemos dado en los últimos años. Fíjense, en el año 2012, antes de la ley universitaria, cuando empieza la discusión de la nueva ley que se aprueba en el año 2014, en el año 2012, el 46% de las universidades que existían en ese momento en el país
funcionaban con licencias provisionales, algunas de ellas licencias que tenían 15 años. Y entonces a partir de allí ya el propio CONAFU se dio cuenta, se impidió la creación de nuevas universidades. Al poco tiempo sale la ley de moratoria a la que usted hace referencia, y todo eso nos ha servido para ordenar medianamente el sistema educativo, y en este proceso llega la contrarreforma y el riesgo de retroceder. Uh-huh. Ahora, señor Cuenca, estas denuncias que se han dado a conocer, ¿cuánto afectan a la SUNEDU para consolidarla como una institución que vela por la educación en el país? A ver, esa es una muy buena pregunta, porque creo que la SUNEDU era una institución que había ganado un reconocimiento social a partir de ese trabajo sacrificado, que significa no autorizar universidades que no cumplen con condiciones básicas de calidad. Y eso fue entendido de una manera. Lo que sucede ahora con la ley de contrarreforma y con el cambio del Consejo Directivo es que esto puede empezar a perderse, esta legitimidad ganada empieza a perderse, sobre todo cuando hay actos que parecieran ser irregulares, como lo que ha sucedido con la Universidad Nacional de Piura, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque en el país, Ricardo, Michael, nos cuesta mucho construir instituciones sólidas en que la población confíe, y ese trabajo hay que defenderlo, porque sin instituciones el país no funciona, ¿no? Por lo tanto, hay que estar muy atentos a que esta nueva SUNEDU, a la que yo llamo nueva ANR, sea siempre supervisada por los medios, por la ciudadanía, para darnos cuenta que está haciendo el trabajo que se le encomendó: garantizar condiciones básicas de calidad. Yo estoy leyendo aquí que me acaban de alcanzar un comunicado de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Piura. Tiene varios puntos, pero ellos respaldan la designación del nuevo rector y señalan, y usted que ha sido ministro de Educación y que conoce también el tema de la ley universitaria, seguramente me podrá dar si tiene o no veracidad este pronunciamiento, indica que conforme lo ha indicado SUNEDU, el actual superintendente de dicha institución, Manuel Castillo, no ha intervenido en ningún tipo de reconocimiento de la elección del doctor Montaño como rector de la UNP, Universidad de Piura, porque no está dentro de sus atribuciones legales, sino que ha sido la unidad de registro de grados y títulos de SUNEDU quien ha procedido al registro de la firma del rector de apellido Montaño Roalcaba. Y agrega además que dicha atribución administrativa es exclusiva de la mencionada unidad de registro de grados y títulos, tal como lo establece el artículo 51 de la organización del ROF de la SUNEDU. ¿Tiene veracidad o no este aspecto del comunicado? Procedimentalmente sí. La pregunta que tenemos que hacernos todos es: ¿quién puso a ese nuevo jefe de la oficina de grados y títulos? Lo puso el actual superintendente. Sacó a la persona anterior y a muchas otras personas que habían estado trabajando en la SUNEDU, que son quienes habían llevado adelante este proceso. Entonces, claro, la firma del superintendente no está, pero sí está de la persona que trabaja para él y que él contrata. Entonces, hay que tener por eso cuidado, ¿no? Porque procedimentalmente los procedimientos a veces esconden cosas, ¿no es cierto? Y aquí claramente hay una intención por haber casualmente favorecido a una persona que fue cliente suyo. Así es. Señor Cuenca, finalmente, para concluir la entrevista, quisiéramos saber sus apreciaciones respecto a las últimas declaraciones públicas que ha hecho el ministro de Educación respecto a la pena de muerte y la participación del Perú en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No solo discrepo del ministro en esa opinión, porque creo que no es una posición que debería tomar el país. De hecho, ya le ha enmendado la plana el presidente del Consejo de Ministros, diciendo que eso no es una política de Estado. Así que estoy discrepo, estoy en desacuerdo con esa afirmación, pero sobre todo, Ricardo, Michael, insistir en algo que creo que es bien importante nuevamente en el país. Cuando uno asume una cartera, el cargo más alto
en el servicio público, que es ser ministro, tiene que despojarse de sus ideas personales para poder trabajar en las ideas del país y ser el ministro de todos los peruanos, no solo de un grupo. Y lo segundo es que se tiene que tener la mayor cordura y tranquilidad para opinar y para declarar, porque está representando al Estado. Entonces mi llamado en general es a eso que yo aprendí también, a saber que se postergan las ideas personales y se tiene que tener toda la tranquilidad, cordura y control para poder expresar algunas ideas. Es posible hacerlas, pero no de la manera como se hace. Si un ministro tiene que disculparse públicamente varias veces, es un indicador de que algo está funcionando mal, ¿no? Don Ricardo Cuenca, ex ministro de Educación, gracias por estar esta mañana aquí en Radio Nacional. Muy gentil. Buenos días, gracias. Buen día.